El pétalo 3 va frente al pétalo 2. Toma una pieza. Doblar en 2 de forma diagonal. Necesitamos cinta satinada marrón, cinta satinada dorada, cinta satinada verde, brocheta, encendedor, tijera, pistola para aplicar silicona, papel coreano. Toma la cinta marrón y la cinta dorada. Unir de esta manera. Con la parte opaca hacia arriba, doble una punta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla todo el resto de ese lado hacia el centro. Pegar. Dobla la punta del otro extremo de la cinta. Aplica silicona. Dobla el resto de ese lado hacia el centro. Pegar. Así queda. En total son 14 pétalos. Toma el pétalo 1. Aplica silicona en su parte satinada. Coloca la brocheta. Enrollar. Terminar con la punta hacia arriba. El pétalo 2 va donde se cerró el pétalo 1. El pétalo 3 va frente al pétalo 2. El centro del pétalo 4 colocar en el borde del pétalo 3. El centro del pétalo 5 colocar en el borde del pétalo 4. Repetir el mismo procedimiento con los siguientes pétalos. Haremos los sépalos. Toma la cinta verde, doblar en 2. Corta con la forma de la mitad de una hoja. Hacer cortes en el borde. Sellar con el fuego. Y marcar las nervaduras.
En total son 2 hojitas. Haremos la envoltura. Toma una pieza de papel coreano. Doblar de esta manera. Observa que las puntas de un lado debe quedar igual que el otro lado. Doblar pasando el lado derecho hacia el izquierdo. Las 4 puntas deben quedar iguales. Misma distancia una de otra. Fijar con silicona. Doblar la punta. Pegar por debajo de la flor. Colocar otra pieza. Asegúrate que las puntas estén a la misma distancia. Fijar con silicona. Repite el mismo procedimiento hasta colocar todas las piezas. Haremos la parte inferior. Toma una pieza. Doblar en 2 de forma diagonal. Volver a doblar solo para marcar el centro del triángulo. Enrolla una punta de un lado y presionar con el dedo. Enrollar la otra punta y presionar. Aplicar silicona. Y volver a enrollar para pegar. Gira el trabajo, doblar y pegar la punta. Antes de continuar, poner una base de Tecnopor a la rosa. Cortar el excedente. Toma una pieza. Cortar las puntas.
envolver y pegar en el Tecnopor. Ahora sí, pegar las piezas armadas. Agregar cinta marrón doblada en 2. Y un lazo con accesorio decorativo. Finalmente, colocar las hojitas. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.